venganza será terrible. Estamos en el Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el domingo estaremos en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Español. Hablaremos esta noche de Dante Gabriel Rossetti, una figura de la literatura inglesa. Rossetti nació en Londres en 1828. Su padre era un refugiado italiano, un liberal, un hombre que había dedicado su vida al estudio de la Divina Comedia. De modo que Dante Gabriel creció en un ambiente literario y fue desde niño bilingüe. Lo atrajo, además de la literatura, el estudio del dibujo. Chesterton decía que era demasiado buen pintor para ser del todo buen poeta y demasiado buen poeta para ser del todo buen pintor. En el Museo Británico conoció, de un modo parcial, la obra de los pintores prerrafaelistas y llegó a la conclusión de que Rafael el Urbino, ¿no?, representaba no el apogeo de la pintura, como todos pensaban por entonces, sino el principio de la declinación de ese arte. Él creyó que los pintores italianos y flamencos anteriores a Rafael eran superiores a él. Entonces, con un grupo de amigos, pintores y poetas como William Morris, por ejemplo, fundó una sociedad llamada la Hermandad Prerrafaelista, con la que publicaron una revista para difundir su doctrina y la de la nueva pintura y su poesía, ¿no? Un dato curioso es que él no quiso visitar nunca Italia, a pesar de llevarlo en la sangre y en sus lecturas. Según parece, era un hombre de pasiones fuertes y de carácter violento también. Y de tanto frecuentar academias de pintura y de dibujo, un día conoció a una muchacha llamada Sidal y se enamoró de ella. Ella se convirtió en la modelo de casi todos sus cuadros. Se trataba de una muchacha alta, de cuello largo, pelirroja y de labios muy sensuales. No la conozco. Se casaron y más tarde vino a darse cuenta de que Sidal era una muchacha de constitución, no del barrio de Constitución, sino de constitución bastante enfermiza. Durante el matrimonio, él tuvo otras modelos y daba clases como profesor de dibujo en una escuela nocturna. Se enamoró nuevamente de una de ellas. Se enamoró físicamente, dice el cronista, de una mujer grandota, también pelirroja. Parece que el pelo rojo siempre ejerció una especie de fascinación sobre Rossetti. Y era tan grande esta muchacha que él la llamaba el elefante. ¡Qué lindo! Sin ofenderla en lo más mínimo, según parece. Y aquí viene el hecho trágico en la vida de Rossetti. Resulta que una noche el poeta Swinburne fue a comer a la casa de los Rossetti. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo. Ambos se despidieron de la señora Rossetti y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en verdad haría sería ir a visitar al elefante. Pero a su regreso al hogar, Rossetti se encontró con la casa a oscuras y con que su mujer había muerto, se había suicidado. Había tomado una dosis excesiva de somníferos, porque evidentemente sabía todo acerca del elefante. Al día siguiente la enterraron y Rossetti, aprovechando un momento de descuido de sus compañeros y tal vez en modo de expiación, dejó sobre el pecho de su esposa un cuaderno manuscrito con su obra de sonetos, que luego se llamaría La Casa de la Vida. La dejó ahí, cerraron el cajón y él se fue a vivir a una especie de quinta. Se alejó del elefante también, a una especie de quinta en los alrededores de Londres. Allí vivió retirado hasta el año de su muerte, en 1872.
Pero a los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, sus amigos se reunieron para conversar con él. Sostenían que había cometido un sacrificio inútil al dejar el cuaderno aquel con sus versos en el cajón de su mujer, y que a su mujer no podría agradarle el hecho de que él hubiera renunciado a la fama y quizá a la gloria que sin duda le traería la publicación de aquellos sonetos. Entonces Rossetti, que no conservaba copia de sus versos, cedió, y después de algunos trámites no muy agradables, logró el permiso para exhumar el manuscrito que él había puesto en el pecho de su difunta esposa. Naturalmente él no asistió a semejante escena digna de Poe, ¿no?, sino que fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba solo en una taberna. Esos sonetos eróticos fueron los que determinaron la gloria de Rossetti y se cuentan entre los más hermosos de la literatura inglesa. Hoy no nos parecerían demasiado eróticos como pudieron parecer en la época victoriana, ¿no? Como dijimos, Rossetti murió bruscamente en 1872 en esa quinta, en cuyo fondo había un pequeño jardín zoológico con canguros y otros animales raros. Se había hecho aficionado al clorado y finalmente murió por haber tomado una dosis excesiva, ¿no? O sea que, según parece, se repitió algo parecido a lo que había pasado en el suicidio de su mujer. De modo que estamos ante un destino trágico, para algunos atribuible a su sangre italiana, cosa que, como si todos los italianos se suicidaran tomando cloral. Y además un italiano no tiene por qué ser necesariamente apasionado, así como un inglés no tiene la obligación de ser flemático y cosas así. Hay un lindo artículo acerca de este asunto en el libro que se llama Borges Profesor, que es una recopilación de las charlas que él dio en su breve paso por la docencia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dio El paso del elefantito en conmemoración a la amante de Rossetti, ¿eh? Lo escucharemos en la versión de Henry Mancini. Adelante.